Con su anuencia, señor presidente, destacamos la presencia del señor jefe de gobierno de la capital de la República. Honorable Asamblea, en esta declaratoria está presente la convicción, el esfuerzo, el trabajo y sobre todo la voluntad política de quienes durante varios lustros y ciertamente a lo largo de una generación han aportado ideas y propuestas al debate democrático de la transformación del gobierno de la capital de la República, como fue a cargo de una dependencia federal a una entidad federativa con sendos poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, en la que cobran todo su vigor y su mayor realce los derechos políticos de los ciudadanos de esta gran capital de la República. Esta reforma es a un tiempo un punto de llegada y también un punto de partida. Es un punto de llegada porque arribamos a una nueva generación de instituciones políticas y de gobierno y a un nuevo orden para normar las relaciones entre los poderes federales y su sede para el ejercicio de sus funciones y los órganos responsables del gobierno de la ciudad. Es, al propio tiempo, un punto de partida porque habrán de generarse, con base en el nuevo régimen constitucional de la Ciudad de México, toda una serie de instituciones para impulsar las mejores condiciones de convivencia cotidiana para quienes residen, para quienes visitan y para quienes tenemos la convicción de que la Ciudad de México recoge la amplia pluralidad de la riqueza social, económica, política, cultural y regional de nuestra nación. Entre las diversas posibilidades de solución que en los estados-nación que han adoptado la forma federal se da a la cuestión de la sede de sus poderes, el conocimiento y análisis del fenómeno del desarrollo de una gran urbe, hasta antes el Distrito Federal y ahora lo que será Ciudad de México, y la conformación de la principal zona metropolitana del país, condujo a que, sin dejar de contemplar experiencias propias de otros países, se articularan propuestas y acuerdos para alcanzar una reforma acorde a nuestras propias circunstancias. Así se arribó a una solución que concilia lo que compete al Estado Nacional y lo que corresponde a la gran ciudad que es sede de los poderes de la Federación. Por un lado, el otorgamiento constitucional de autonomía política para la Ciudad de México, lo que le permitirá dictarse su propia constitución política con base en una asamblea constituyente que conjunta elementos federal y local y elementos de responsabilidad pública y de voluntad popular. Y por otra parte, un régimen constitucional de capital de la República para la ciudad con base en las previsiones de la norma suprema y en la ley que expedirá el Congreso de la Unión para establecer las bases de coordinación entre los poderes federales y los poderes locales, a fin de asegurar que aquellos cuenten con las condiciones para el ejercicio de sus facultades constitucionales. Con la reforma constitucional que hoy se declara, en el nuevo texto del artículo 122 se establecen las bases para la expedición de la primera constitución política de la Ciudad de México. Es y será la impronta de un nuevo orden constitucional para la capital. Tendrá un poder legislativo electo popularmente, cuyos integrantes tendrán un mandato de 3 años y serán susceptibles de ser reelectos en forma consecutiva por un periodo total de 12 años. Tendrá un poder ejecutivo, no órgano ejecutivo, depositado en un solo individuo electo popularmente para un periodo de 6 años, sin posibilidad de ser reelecto, a cargo de las funciones de gobierno y de la administración pública local. El actual órgano judicial se transformará en Poder Judicial de la Ciudad de México a partir de asumir las facultades, responsabilidades y recursos que a la fecha ha tenido el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. En las demarcaciones territoriales, sin demérito de que en la Constitución de la Ciudad de México se establezca un mayor número a las que ahora existen, habrán de elegirse órganos ejecutivos de naturaleza colegiada, encabezados por un alcalde y su consejo de carácter plural, que tendrá atribuciones para aprobar el proyecto de presupuesto anual, supervisar y evaluar la gestión pública y controlar el ejercicio del gasto público. Por otro lado, la reforma permitirá
que en la zona metropolitana de la Ciudad de México pueda avanzarse en la adopción de políticas metropolitanas con la participación de la Federación, la capital del país y los estados y municipios de la conurbación del Valle de México para dar atención a ese fenómeno geodemográfico, y se establecerá, por tanto, un Consejo de Desarrollo Metropolitano. También es preciso y válido señalar que en la reforma constitucional de la Ciudad de México, los trabajadores de las instituciones de gobierno del Distrito Federal conservarán a plenitud los derechos adquiridos. En la reforma cuya declaratoria se formula hoy, se ordena la integración de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, la cual tendrá la elevada responsabilidad en la pluralidad política que caracteriza a nuestro país y que es emblemática en la Ciudad de México, de deliberar y arribar a los acuerdos para la expedición de la Constitución Política de la Ciudad de México. Esa asamblea estará integrada por 60 diputados electos popularmente en comicios a celebrarse bajo la organización del Instituto Nacional Electoral el domingo 5 de junio del presente año, mediante un sistema electoral basado exclusivamente en el principio de representación proporcional. En tanto sede de los poderes federales, la reforma prevé que el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal designen integrantes a la Asamblea Constituyente, así como el jefe de gobierno. Cada Cámara nominará a 14 de sus integrantes, el presidente de la República a 6 diputados constituyentes, y a su vez el jefe de gobierno del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, designará 6 diputados constituyentes. Se estructuró una integración con componentes federal y local, con base en el voto popular y también con base en la nominación de órganos que ejercen responsabilidades constitucionales sustentadas también en el sufragio popular. Bien podemos afirmar que no se trata de un órgano estrictamente local ni federal, sino de una asamblea supralocal para cumplir una tarea que atañe a una entidad federativa singular, la Ciudad de México, y su condición constitucional de ser el asiento de los poderes de la Unión. Distinguidos integrantes de la Comisión Permanente, refrendo lo mencionado hace unos momentos. Este es un momento que significa un punto de llegada y también un punto de partida. Lo que ahora testimoniamos es y será la impronta de un nuevo orden constitucional para la ciudad capital de los mexicanos. En la pluralidad de la nación y con pleno sentido democrático e incluyente, hemos arribado a una reforma constitucional que realza los derechos políticos de los habitantes de la Ciudad de México. Ello implica reconocer, una vez más, que en materia política, que en materia de derechos políticos, es permanente el avance hacia la participación del ejercicio pleno por los ciudadanos. Pero también es un punto de partida para que con renovados bríos de participación democrática, inclusión social y aspiración del mayor bienestar para la capital de la República, el nuevo régimen para las instituciones políticas y de gobierno de la Ciudad de México sea el legítimo, amplio y generoso espacio para que esos derechos de los ciudadanos avancen y se fortalezcan aún más. Muchas gracias, señor presidente.